¿Por qué odio a la humanidad y a veces quisiera exterminarla? Bueno, pues muy simple, porque se han comportado como neandertales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Nada más imagínense, un menor de edad es sometido a torturas, como he dicho en mis últimos vídeos, más devastadoras que lo que sufrieron los sobrevivientes de Auschwitz, ¿sí? Y nadie parece percatarse, independientemente de sus alaridos, de sus llamadas de auxilio, ¿sí? ¿Qué pasa si ese adolescente sobrevive? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Seguiría amando a la humanidad como antes de semejante tortura? ¿Cuánto tardó ese adolescente, digamos, en esas llamas del infierno? ¿Cuánto tardó en encontrar a alguien para que lo escuchara? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Sí? Estoy hablando, como he dicho en los últimos vídeos, de torturas infligidas por mayores, ¿no? Que hacen sufrir más, ¿no? Que estar en un campo de concentración. Más. ¿Sí? ¿Cuánto tardó ese adolescente para encontrar a un oído amigo? Calculen. Adivinen. Tardó 22 años. 22 años. Después de que yo tenía 17, tuvieron que pasar 22 años más para encontrar a alguien dispuesto a escucharme. ¿Cómo ven esto? Sí, es obvio que en esos 22 años, ¿no? Antes de encontrarme a esta persona, una mujer, pues fueron años perdidos de mi vida, ¿no? Que caí a sectas, ¿no? Me enajené creyendo tonterías y todo esto, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no? Porque uno tiene a una especie de arpón clavado en el corazón, ¿sí? Clavado por los padres abusivos, que nunca va a salir, nunca uno se puede arrancar y se destaca, a menos que aparezca lo que Alice Miller llama un testigo conocedor, es decir, alguien que valide tus sentimientos, ¿sí? Si nadie puede validar tus sentimientos, no podrás sanar, es imposible, completamente imposible, ¿sí? A mí por eso me cae gordo Daniel Mackler, ¿no? El que criticaba en mi video anterior por estar mal agradecido con Miller, ¿no? Y haber sido tan hostil en su ensayo con ella. Pero este es punto aparte. Este es punto aparte. ¿Sí? 22 años tardé en encontrarme una mujer, ¿no? Llamada Paulina, para que pudiera compadecerse del adolescente que fui. ¿Sí? Yo vivía en Houston, 1998. Recibí una carta de ella que había leído mi libro. No pensé que lo fuera a leer. Sí, sí era amiga, pero no mucho, ¿no? Simplemente una persona que conocía. Y en esa carta fue cuando me dijo que había hecho contacto emocional con lo que yo decía y que hasta iba a mojar, o si no es que había mojado las páginas de mi libro, ¿no? De mi primer libro. Sí, que hablo de la tragedia familiar, ¿no? Bueno, pues el encuentro con ella fue de alguna manera un parteaguas, ¿no? Porque a partir de ahí yo me di cuenta de que mis sentimientos eran auténticos, genuinos, ¿sí? Y el problema era lo que yo llamo los neandertales, ¿no? La humanidad en general, completamente incapaces de percibir esto, ¿no? En uno de mis vídeos lo comparaba como si todos fueran monocromáticos, es decir, esta gente que no puede ver los colores, que todo lo ven en blanco, negro y en grises, y uno que ve los colores, ¿sí? Que ves las emociones y que hace uno contacto con las emociones, quieres transmitir esta idea a un monocromático y como nacieron así, ni siquiera se dan cuenta de qué estás hablando, ¿no? No se dan cuenta. Es parecido esto, es parecido.
aunque ni tan parecido, porque de niños sí tuvimos, todos nosotros, a los niños no les llamo nerdentales, nada más a los adultos, de niños sí tuvimos esas emociones. Lo que pasa es que el mundo adulto se encarga en aplanar todas esas aristas, ¿no? Hasta nerdentalizarlos, ¿no? Convertirlos en una especie de fábrica, ¿no? Productora de galletas en masa, por así decirlo, ¿no? Aplanar los sentimientos, las emociones, ¿no? Destruir la empatía y la compasión que un niño, pues, en términos generales siente, ¿no? Los padres y la educación se encargan de hacer eso, de nerdentalizar a los niños. A ellos no les llamo nerdental, pero a los adultos sí, sí les llamo así, porque no tuvieron la más leve compasión de lo que no nomás lo que me sucedió a mí, lo que le sucede a millones de otros, ¿no? Este tema es peor que un tabú, es algo que hay una obcecación o ceguera congénita en la gente, ¿no? Que no puede, de alguna manera, no están viendo las emociones, ¿sí? Como un monocromático no ve los colores. Así que yo tardé 22 años en conocer a alguien, sí, de la vida real con que pudiera hablar de esto, ¿no? Personalmente. Aunque Paulina realmente no me validó del todo, ella solamente me validó el sufrimiento, ¿sí? Y me validó las lágrimas. Pero en un duelo de este tipo es doble. No nada más hay muchas lágrimas, también hay estentorio, enojo. Y por eso bauticé todos estos vídeos con el nombre de un volcán, ¿no? Y de que está haciendo humos y que ojalá un volcán pudiera realmente estallar todo mi enojo en uno de mis vídeos, que todavía no estallo de manera total, ¿no? Como quisiera. Pero a lo que voy es que Paulina solamente me validó la mitad de mi duelo, por así decirlo, la parte de las lágrimas, ¿sí? Eso lo entendió muy bien ella, ¿sí? Pero la parte del coraje y el enojo catártico, ¿sí? Eso no lo puedo hacer ella porque no va con su temperamento. Eso lo hizo Alice Miller. Nunca la conocí. Todavía vive Alice Miller, tiene 80 y tantos años en Suiza. No la he conocido personalmente, ¿no? Pero cuando yo leí por vez primera su libro, 26 años después de mi tragedia, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, todavía 26 años después, es decir, 4 años después de mi encuentro con Paulina, yo descubrí los textos de Alice Miller y hasta entonces se puede decir que mi duelo ya estuvo completo, porque no nada más hubo alguien con quien yo pudiera conectar a nivel de lágrimas, ¿sí? Esta parte del duelo, como mi amiga Paulina, sino también con Miller, porque Miller se habla de enojo y de odio, odio sano, ¿sí? Odio sano. Entonces, solamente fue cuando yo descubrí los textos de Miller, cuando el proceso dual, ¿sí? De llorar y de enojarse y de estallar como un volcán, me refiero a un odio sano, sí fue completo, solamente. Fue en febrero de 2002 cuando yo leí el primer libro de Alice Miller. Sí, es una fecha crucial ese año de 2002 porque a partir de ahí mi vida realmente se partiría en dos, antes y después. ¿Sí? Fue una suerte de renacimiento, ¿no? Renacimiento. ¿Sí? De alguna manera recobré el alma perdida. ¿Sí? Ya fui incapaz de caer en sectas o en tonterías o en estupideces y de ahí en adelante mi vida cada vez fue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Al menos intrapsíquicamente, ¿no? Muy independientemente de la cuestión esta del problema laboral que tengo por las broncas de mi adolescencia que no me permitieron hacer carrera, pero a nivel de salud mental cada vez siento que estoy mejor, ¿no? Comprendiendo mejor el mundo, ¿sí? Comprendiendo mejor estos problemas. Así que de esto quería yo hablar en este video, de Paulina, de mi primer encuentro con Miller, aunque fuera a través de sus textos. Y una vez más, ya estamos llegando a los 10 minutos, así que tengo que despedirme por el momento. Pero nos vemos en el próximo. ¿Sí? Hasta luego.